La gloria sea para el Señor. Bienvenidos todos a esta su casa. Esta es una tarde de victoria, es una tarde de bendición. Quiero invitarlos, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Quiero pedirles que leamos la palabra en este momento. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 3, verso 9. Mateo 3, verso 9. Usted tiene generalmente la Reina Valera 1960 y esa es la primera versión que yo voy a leer. Dice la palabra del Señor así, tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mateo 3, verso 9. No penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pueden sentarse, que Dios los bendiga. Voy a leer otros dos pasajes en diferentes versiones de la Biblia. La siguiente versión que les voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Y dice así, vea lo que dice. No piensen que pueden alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice así, no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso de estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? La gloria sea para el Señor. Este pasaje, este verso que nosotros estudiamos está dentro de una serie de pasajes pero muy interesantes en la Biblia. Y son interesantes porque nos revelan la actitud de dos grupos religiosos que había antes. Y estos dos grupos religiosos eran los fariseos y los saduceos. Según este pasaje, los fariseos y los saduceos, que eran los dos grupos más importantes, hablando religiosamente en los tiempos de Jesús, ellos vienen, hermanos, a este caso es Juan, vienen a Juan y vienen para que Juan los bautice. Y esto podría parecer extraño. ¿Cómo es posible que los fariseos y que los saduceos vengan a donde Juan para que Juan los bautice? Pareciera extraño, pero no lo es. ¿Y saben por qué no lo es? Porque en realidad lo que ellos andaban buscando era no perder la influencia que ellos ejercían sobre el pueblo. Así que ellos, como vieron que todo el pueblo estaba saliendo de la ciudad y iban a donde Juan estaba, toda la gente venía y escuchaba la palabra del Señor y eran bautizados. Entonces vienen ellos y salen también de la ciudad y van para allá junto con el pueblo, tratando ellos siempre de mantener su liderazgo ante el pueblo de Dios. Entonces, si ese lugar donde estaba Juan el Bautista era el lugar donde, vamos a decirlo, estaba el brillo de la cámara, estaban las fotografías, estaba la noticia de primera hora, ellos, los fariseos, querían estar allí. ¿Por qué? Porque allá en la ciudad, ellos, hermanos, al principio habían tenido el control. Sin embargo, ahora estaba ocurriendo algo totalmente diferente. Ahora la gente a la cual ellos les estaban enseñando, la gente a la cual ellos les estaban predicando, ya no estaba viniendo con ellos y era necesario hacer algo. Entonces iban ellos junto con la gente para ver qué estaba pasando allá. Y lo que estaba pasando es que había aparecido un hombre en el tiempo de Dios, porque Dios tiene un calendario, Dios tiene un plan eterno ya establecido. Y todas las cosas en el plan de Dios tienen un tiempo, tienen un momento. Esto que estamos pasando nosotros tiene un tiempo. En el calendario de Dios ya estaba.
A nosotros nos sorprende. Yo jamás me imaginé verlos a ustedes sentados ahí con esos tapabocas. Nunca se me ocurrió eso, pero Dios ya lo sabía. Porque las cosas, hermanos, todas Dios las conoce. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Dios sabe quién de todos los que estamos acá va a ser el primero en morir. Y Dios sabe quién es el último en morir. Dios lo conoce todo. Entonces, en el tiempo de Dios aparece un hombre llamado Juan, Juan el Bautista, y comienza a predicar un mensaje totalmente diferente al mensaje que proclamaban los fariseos, hermanos, y los saduceos. Entonces viene y la gente comienza a aglomerarse a escuchar el mensaje que Juan traía. Y el mensaje que Juan traía, hermanos, era un mensaje de preparación, porque venía Jesucristo, hermanos, iba a comenzar a aparecer, y Juan fue encomendado a prepararle el camino al Señor. Así que él en su predicación comienza a decir: arrepentíos para que sean vuestros pecados borrados, arrepiéntanse. Y ese era el mensaje que Juan traía, porque él estaba preparando el camino al Señor. Y el pueblo estaba deseoso de escuchar una palabra diferente. Y por eso salía de la ciudad y lo venía a escuchar a él al desierto. Y allí, hermanos, en el río, ahí Juan los bautizaba. Y cuando Juan estaba haciendo todo eso, llegaban los fariseos, hermanos, y los saduceos. Por cierto, quiero decirles que ellos no eran del todo sinceros. Ellos se querían bautizar sin haber arrepentido. Ellos no estaban dispuestos a cambiar, porque cuando uno se arrepiente, uno verdaderamente cambia. Y como Juan tenía el Espíritu Santo y Juan sabía la razón principal, por eso Juan les dice: no presuman dentro de ustedes mismos, diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham, porque yo les aseguro, dice Juan, que Dios puede levantar o puede darle a Abraham hijos aún de estas piedras. Así es que ellos tenían un gran error dentro de sí, y sobre eso nosotros vamos a platicar en esta tarde, para que veamos, hermanos, cómo el ser humano se puede confundir. Y esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida para que nosotros no entremos en semejante conflicto. Así que lo primero que vamos a ver es que los fariseos y los saduceos, ellos estaban dispuestos a ceder o a descender para mantener su influencia sobre la gente. Como dije al principio, los dos grupos más importantes religiosos en los tiempos de Juan el Bautista y en los tiempos de Jesús eran estos, hermanos, los fariseos y los saduceos. Ellos dominaban al pueblo, ellos les enseñaban al pueblo. Así que cuando Juan aparece, ellos se preocupan y ellos deciden, hermanos, venir en medio de todo el pueblo para que escuchar qué traía Juan. Y cuando ven que toda la gente se está bautizando, entonces ellos deciden también bautizarse. Se estaban bautizando algo así como por conveniencia. Por conveniencia. Realmente los saduceos, hermanos, y los fariseos, ellos no habían tenido un encuentro con el Señor. Realmente ellos no se habían arrepentido. Ellos lo único que querían hacer es eso, bautizarse para seguir sobre las personas, haciendo ellos lo que ellos sabían hacer bien, que era enseñar sin hacer. Porque Jesús un día dijo: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice: todos los que ellos os digan que hagan, ustedes háganlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Lo que Jesús está diciendo, y ahí los está desnudando, es que ellos decían una cosa y hacían otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente ellos, hermanos, no habían tenido un encuentro con Dios y eran religiosos. Amén.
Así que, hermanos, ellos no eran sinceros. Y como no eran sinceros, no habían cambios en sus vidas. Y como no habían cambios en sus vidas, seguían siendo las mismas personas. Miren, con el paso de los días, un día ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y miren la experiencia de Jesús con ellos. Mateo 16, voy a leer del verso 1 al verso 4, para ver si ya ellos habían cambiado o no. Después vamos a volver al pasaje que teníamos en consideración para seguir hablando sobre él. En Mateo 16, en el verso 1 en adelante, ¿lo tienen? Dice lo siguiente: ¿vinieron quiénes? Los fariseos y los saduceos. ¿Para qué vinieron a Jesús? Para tentarle. Imagínense qué interesante, hermano. No vinieron a escuchar al maestro hablar. Usted se imagina cómo debió haber hablado Jesús. Usted se imagina con la pasión que Jesús hablaba. Usted se imagina, yo pienso que el mejor de todos los maestros sobre la faz de la tierra ha sido Jesús. A nosotros nos encantan hombres que Dios ha levantado, que predican muy bonito, pero yo creo que ninguno pudo haber predicado como predicó Jesucristo. Así es que ellos debieron haberse sentado para disfrutar todo el manjar que Jesucristo traía, porque Jesús, hermanos, Él lo sabía todo. ¿Están conmigo? Yo les puedo decir, a ver, háganme preguntas. Y va a haber más de alguna, 2 o 3 o 4 preguntas que yo, hermanos, no las sé, porque uno no conoce todo. Mas, sin embargo, Jesús, Él lo sabe todo. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que un día, cuando Él tenía 12 años, fue al templo y se sentó ahí con los doctores de la ley, con los hombres más sabios, más entendidos de Israel. Y dice que ellos le preguntaban y Él respondía. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al Señor. A los 12 años el Señor ya le enseñaba, hermanos, a los doctores de la ley. Así que ellos debieron acercarse a Jesús para escuchar la bendita palabra que Jesús exponía. Pero no, dice, vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Para qué vinieron? Para tentarle. Para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Verso 3. Y por la mañana dice: hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Y luego le dice, ¿cómo le dice? Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y luego el verso 4, mire lo que les dice: la generación, ¿cómo les dice? Mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ¿qué hizo? Se fue. Note a los religiosos de aquel entonces, aquellos que le enseñaban a la gente, aquellos que instruían a la gente en el camino de Dios. A ellos Él les dice: generación mala y adúltera. Así le llama el Señor. ¿Por qué le llama así? Porque los fariseos y los saduceos no se habían arrepentido. Así que Juan les hace un llamado bien fuerte, como lo vamos a estudiar. Y ahora hablan mucho más tiempo adelante con Cristo. Y Cristo les vuelve a hacer las mismas señalizaciones que les hizo Juan. En Mateo 22, hermanos, vaya a Mateo 22, versículo 15. Jesús tiene otro encuentro con ellos y vea cómo les habla acá. Mateo 22, verso 15 al 22. Estamos estudiando que los fariseos y que los saduceos no se habían arrepentido. Entonces fueron los fariseos y consultaron como para sorprenderle en alguna palabra. Mire la intención por la cual se acercaron al Señor, para ver si le sorprendían en algún error. Y luego sigue diciendo el verso 16. Y le enviaron los discípulos, dice, y con ellos unos herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante a la verdad y que enseñas con verdad los caminos, el camino de Dios,
y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? Y le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo, oiga bien, conociendo, ¿el que conocía de ellos? La malicia, la maldad que había en sus corazones. Pero Jesús, conociendo la maldad que había en ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire cómo lo vuelve a tratar. A Jesús siempre los trató así. Mostradme una moneda del tributo, les dice. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Verso 21. Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, ¿qué les pasó? Se maravillaron, y dejándoles solos, ¿qué hicieron? Se fueron. Se maravillaban con la enseñanza, con la sabiduría, hermanos, con la forma en que Jesús les enseñaba, porque les enseñó una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y todas las veces que quiera, pero ellos nunca cambiaron, nunca fueron diferentes, siempre fueron los mismos, desde los días de Juan hasta los días de Jesús, y pasando a los tiempos de la iglesia primitiva. Ellos, estos dos grupos, los fariseos, hermanos, y los saduceos, seguían siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no había en ellos un arrepentimiento. Entonces, hermanos, en estos tiempos muchas veces ocurre lo mismo. Muchas veces en las iglesias, y hablo en términos generales, hay mucha gente que no se ha arrepentido, pero es religiosa como ellos. Tienen su Biblia, dan su ofrenda, dan su diezmo, pero no se han arrepentido. ¿Se bautizan? Sí, pero no se han arrepentido. Por eso no ocurren cambios radicales en sus vidas. Así que podríamos parecernos a los fariseos o a los saduceos, pero ellos ya no tienen chance para cambiar. Mas sin embargo nosotros sí todavía podemos, sí todavía podemos arrepentirnos, sí todavía podemos cambiar, si es que este fuera nuestro caso. Amén. Y es bueno que nosotros nos autoanalicemos nosotros y no que estemos pensando muchas veces en el vecino. Qué bueno que lo está viendo, ¿verdad? Ojalá esté viendo, porque para él es que se tiene que arrepentirse. No, cada uno debe de autoanalizarse. Amén. Así es que los israelitas salían para ser bautizados, y en medio de todos ellos salían los fariseos y los saduceos. Vayamos otra vez a Mateo capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 4 ahora, para que sigamos estudiando el pasaje ese. Lo primero que dice Mateo 3, verso 4 es lo siguiente: y estaba Juan vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente venía y era tocada por Dios y confesaba sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire cómo les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces él miraba, y cuando miraba que venían todos, en medio de todo el pueblo que venía, venían los escribas y venían los fariseos allí, hermano, los fariseos y los saduceos, y venían infiltrados allí. Y él conoce, por eso, hermanos, él tiene esa expresión, generación de víboras. Juan estaba familiarizado con las víboras.
porque él caminaba por el desierto y las víboras sabían camuflajearse en el desierto. Así es que él sabe de qué está hablando. Y como él sabe, por eso él la describe a las personas así. Y les dice generación de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Quién fue el que les dijo que tienen que huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que así se huye? ¿Quién les dijo que solamente nos tenemos que bautizar y ya? No, les dice él, haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Las herbívoras se confundían, hermano. Por ejemplo, si nosotros, solamente lo voy a decir, si leyéramos Hechos 28, dice que Pablo, tomando unos pedazos de madera, ¿sí? Había una víbora que se le prendió acá. Él no la vio, ¿por qué? Porque la víbora se camuflajeaba dentro de los desechos que habían ahí. Entonces, la ilustración que Juan está usando es muy interesante. Porque muchas veces, hermanos, las personas se camuflan dentro del grupo. O sea, están escondidos allí, pero realmente no son lo que manifiestan ser. Y por eso Juan el Bautista dice, generación de víboras. ¿Quién les dijo a ustedes que de esa manera, que solo van a venir y se van a dar un chapuzón y ya van a escapar de la ira venidera? Hermano, hoy en día tenemos los mismos ejemplos. Hay gente que piensa que porque se bautizó ya se salvó. Y no se han arrepentido. Siguen viviendo la misma vida que vivían antes. Siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. Hermanos, no hay cambios radicales. No han tenido un encuentro con Jesús. Y piensan que porque ya se bautizaron, ellos pueden darse su break, su receso, o como le quiera llamar a usted, sus vacaciones, y ya, y todo está bien. Nos fabricamos un evangelio a nuestra conveniencia. Hacemos a Dios como nosotros consideramos que Él es. Pero Dios no es como nosotros pensamos. Porque la misma Biblia enseña que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Dios es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que Él es. Amén. Así que, hermanos míos, así que ellos se confundían. Y ellos pensaban que por ser descendientes sanguíneos de Abraham, ellos ya se habían salvado, lo cual era totalmente incorrecto. Por eso ven Mateo 3:8, el Señor le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, debe ser un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento debe de ir acompañado con frutos. Y no estoy hablando de perfección, es que nadie es perfecto. Cuando usted conviva conmigo, usted se va a dar cuenta que yo soy un hombre que se equivoca. Porque no soy perfecto. El mejor pastor que usted vea predicando es un hombre imperfecto. Pero todos debemos demostrar frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así que una simple confesión de la boca no va a hacer un arrepentimiento, o una lloradita en el altar no es un arrepentimiento, porque hay gente que llora y sigue llorando y sigue siendo lo mismo. Entonces no es, arrepentimiento es un cambio de conducta. Miren, yo voy para allá donde está el hermano Rogelio, pero llegando acá, ¿qué hago? Me arrepiento, digo, no, ya no voy, me regreso. Esto es arrepentimiento, amén. Pero hay gente que dice, me arrepiento y sigo, ¿verdad? Le explicaba yo a mi señora que yo veía un documental de unos sacerdotes. Fíjese, iban para un lugar a llevar supuestamente ellos la palabra. Y en el camino entraron a una aldea y habían unas mujerzuelas ahí y les pagaron. Y tuvieron relaciones con ellas. De ahí les pagaron para que los golpearan, porque según ellos, al recibir esos azotes ya estaban perdonados. ¿Se puede imaginar? A veces, hermanos, hacemos así nosotros. Bueno, hago lo malo y me doy golpes, ¿verdad? Me doy azotes y ya, ahora sí, ya. Hago lo malo y yo mismo me disciplino y ya. No es así. No es así. No es así. Amén. Así que tenemos que realmente experimentar eso, porque, hermanos,
Escuchen, hermano, hay muchas personas equivocadas, confundidas, y de nada nos va a servir haber ido a la iglesia si no nos vamos a salvar al final. Porque Dios, cuando nos juzgue, no nos va a juzgar porque lo que entendimos, sino por lo que Él dijo que tenía que hacer. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que arrepentirnos y mostrar. Tenemos que perdonar, hermanos. Hay gente que años y no perdona. Malintencionado, solo pensando mal, hermano. No puede ser posible. No, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Vemos hoy en día muchas personas bautizadas sin mostrar frutos. Son personas soberbias, son personas orgullosas, son personas rencorosas y son personas que viven en la carne. No les puedes decir nada porque ellos viven en la carne, no se han arrepentido, y es importante el arrepentimiento. ¿Cuál era el error de los fariseos y de los saduceos? Vayamos a Mateo 3:9. El error de ellos lo encontramos aquí, y Juan se lo revela. Dice Mateo 3, verso 9. Y no presuman, yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso de estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Los fariseos y los saduceos creían que porque venían sanguíneamente de Abraham ya eran salvos. No era así. No era así. Y ahí estaba el error de ellos. Dijeron, no, pues nos bautizamos y eso es como un rito y ya. No, debe de haber, según Juan, debe de haber un arrepentimiento. El que tu papá sea cristiano no te califica para que seas salvo. Porque Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Amén. Dios solamente tiene hijos. Juan el Bautista estaba plenamente consciente de que Dios es tan poderoso que si ellos realmente no se convertían, Dios podía tocar el corazón a otra gente y ser incluso más fieles que ellos que estaban allí. Y por eso Él les dice eso. Y esa palabra, hermanos, hoy en día se cumple porque muchos de nosotros que no calificamos para nada, hemos sido introducidos, hermanos, dentro del plan de Dios. Así que si Dios pudo crear a Adán del polvo, así que si Dios pudo crear a Eva de una costilla, así que si Dios hizo todo eso, si Dios abrió el mar, si Dios hizo que no lloviera porque un hombre, hermanos, oró y después ese hombre oró y llovió, si Dios pudo hacer todo eso, Dios también puede, hermanos, cambiar los corazones. ¿Están conmigo? Mire qué dice Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel 36, verso 26. Probablemente este pasaje tenga armonía simbólica con lo que estamos estudiando. Dios puede cambiar los corazones de piedra convirtiéndolos en corazones obedientes. Ezequiel 36, verso 26. ¿Está conmigo? Dice la palabra: os daré corazón como nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de ¿qué? De carne, un corazón sensible, hermanos, un corazón diferente. Y es que eso nos pasa, hermanos. Mire, cuando no teníamos a Cristo éramos armas a tomar, éramos violentos, ¿sí o no? Dice la Biblia que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira. Nadie nos podía mirar mal porque nosotros éramos de armas a darnos duro. Pero en Cristo, hermanos, eso cambió. Si nos hemos arrepentido, realmente hay un cambio en nosotros. Y ya no somos esa gente violenta, ya no somos esa gente que nosotros peleamos por... No. Si alguien se quiere entrar, por ejemplo, estamos en el supermercado, a mí aquel día yo estaba así, y yo me hice hacia atrás, tranquilo. Y la señora dice, ¿por qué lo deja pasar? Le digo yo, déjelo, ¿qué voy a perder 3 minutos? Somos diferentes, hermano, pero hay gente en algo tan pequeñito. Se ponen a discutir. ¿Cuántos no se han matado por un alto, por una luz, hermano? Por un asiento, hermano. Por una cosa pequeñita. ¿Cuántos divorcios no hay por una pequeña cosita, hermanos? ¿Cuánto? Mucho.
Necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nuestro corazón es cambiado, es transformado. No perfecto, pero sí va cambiando. Amén. Y aprendemos a perdonar. ¿Cómo puede uno orar si no ha perdonado? ¿Cómo alguien tiene valor de predicar si no ha perdonado? ¿Cómo alguien tiene valor de cantar si no ha perdonado? ¿Cómo alguien puede tocar si no ha perdonado? ¿Cómo? No se puede. Somos nosotros los que nos engañamos. Porque la Biblia es clara. Si vienes al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda, regresa, reconcíliate, y cuando eso haya pasado, entonces trae la ofrenda que será acepta para Dios. Amén. Así que, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento. La gloria sea para el Señor. Y como los fariseos, porque yo estoy hablando de ellos, ¿verdad? De los fariseos y de los saduceos, y como ellos no lo tenían, Juan les hace una gran advertencia. Mateo 3, verso 10 en adelante. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y voy a ir terminando. Mateo 3, verso 10 al 12. Y ya, les dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y luego les sigue diciendo, yo a la verdad, les dice, os bautizo con agua para el arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Verso 12, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuántos dicen amén? Note la revelación de Juan para ellos, los confronta, hermanos. Él dice, un momentito, no se bauticen por bautizarse. Deben arrepentirse, fariseos, deben arrepentirse, saduceos, le dice él. Es importante eso porque ¿saben qué? Le dice él, ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Vamos a decir que las personas somos como los árboles. Esta es una figura que se está usando, porque la Biblia usa muchas figuras. ¿Se recuerdan aquel salmo que dice, hermanos, que el hombre que no anduvo de malo es bienaventurado? ¿Se recuerdan? Dice que es bienaventurado y dice que será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Se acuerdan? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, ¿va qué? Va a prosperar. Así es que las personas son comparadas con árboles. Entonces aquí Juan le dice, miren, un momentito, no solo se bauticen por bautizarse, ustedes están mal ubicados. Es importante que entiendan que tiene que haber un arrepentimiento, porque yo les voy a revelar algo que el Espíritu me da. El hacha ya está puesta a la raíz. Aquel árbol que no da buen fruto será cortado y será lanzado, dice aquí, al fuego. Entonces, hermano, y luego le revela que viene detrás de él alguien que es mucho más poderoso que él. Y lo era, amén, ¿verdad que sí? Jesús venía detrás de él. Y él le dice, miren, viene alguien más poderoso que mí, pero yo no soy digno, le dice él, de llevar su calzado. Y sin embargo, él lo muestra, Jesús, no lo muestra como un ser pacífico, hermanos, sino que lo muestra, hermanos, como alguien que viene, hermanos, con un juicio sobre aquel que camina mal. Es que aquel que camina mal debe temer. Porque Juan dice en el verso 12, su aventador está en su mano. Dice, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y va a quemar la paja en el fuego que nunca se va a apagar. Así es que la oportunidad es para todo aquel que abra su corazón. El mensaje es venir a los pies de Cristo arrepentidos.
¿sí? Para que el Señor perdone nuestros pecados, para que el Señor nos ponga en su granero. A ver, ¿cuántos estamos en el granero de Dios? Levante su mano. No estamos en el granero de Dios. Dice que va a apartar el trigo en el granero, pero la paja, la vaina esa, dice que la va a quemar en un fuego que siempre va a permanecer. Así que bendecimos a Dios porque Él siempre ha tenido hombres llenos de la presencia de Él, hombres ungidos que hablan la verdad. Juan el Bautista fue un hombre ungido, venía con el espíritu de Elías. Dice que venía a predicar la palabra, a poner las cosas en su lugar, amén. A acomodar, a preparar el camino del Señor. El Señor viene por segunda vez y tenemos que prepararle el camino, amén. Debemos de reflexionar, aquellos que todavía no lo han hecho. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de venir a los pies de Cristo porque los tiempos son peligrosos. Concluyo diciendo que nosotros debemos de elegir dónde pasaremos la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o lo vamos a menospreciar? Termino diciendo Hebreos 4:13, y no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos hacer lo que querramos, pero una cosa debemos de saber, que Dios tiene todas las cosas desnudas. De Dios no nos podemos esconder. Así es que debemos de caminar como debe de ser, porque Él nos mira, Él nos observa y Él nos conoce. Entonces, dice acá que no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Delante de Dios estamos desnudos, somos cartas abiertas y entonces sus ojos están puestos en nosotros. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Al lado de Cristo o al otro lado? Invitamos a aquellos que nos miran a través de las redes sociales para que abran su corazón, para que busquen del Señor, para que le permitan a Cristo realmente entrar en sus vidas, para que puedan tener un arrepentimiento genuino y puedan dar frutos dignos y puedan recibir la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Quiero que nos pongamos de pie para bendecir al Señor. Aleluya. Honremos al Señor en este día. Vamos a orar por los que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos leído que todas las cosas están desnudas delante de tu presencia. Ponemos en tus manos a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Tú que los conoces, tú que sabes, Señor, cómo viven delante de tu presencia. Yo te ruego que tú los ilumines, que tú trates con ellos, que tú los bendigas, que tú hagas una obra maravillosa en sus corazones. Aquel que no tiene a Jesús, oramos para que pueda abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Que tú lo puedas bendecir. Aquel que esté enfermo, que tú lo puedas sanar, que tú lo puedas levantar, que tú lo puedas restaurar y que tú lo puedas llenar de tu presencia. Padre, también ponemos en tus manos la iglesia aquí presente. Te pido que bendigas cada hermano, cada hermana, que le ayudes, que te manifiestes, que te glorifiques, que hagas la obra en sus corazones. Cualquier necesidad que tú la puedas suplir. Cualquier, Señor, petición que tú se las puedas otorgar. Aquel, Señor, que está necesitado de ti. Aquel que necesita reconciliarse, que tú lo puedas recibir. Aquel que necesita que le perdones, que tú lo puedas perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Obra de una manera especial. Ponemos en tus manos a todos tus hijos y oramos para que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos y la iglesia dice amén.